semana pasada iniciamos con la serie de predicaciones titulada Nuestras responsabilidades. Estuvimos viendo que si sabemos cuál es nuestra responsabilidad, tanto en el hogar como en el trabajo, en la escuela y en la iglesia, las cosas se vuelven funcionales, porque las responsabilidades son muy importantes cuando son llevadas a cabo. La responsabilidad nos enseña nuestra obligación. Cuando nosotros nos volvemos obligados, hacemos las cosas porque somos responsables. Hay personas que llegan a pensar o a decir: es que me obligan a hacer las cosas. Si una persona no se vuelve obligada, entonces no se hace responsable. Y toda persona tiene que aprender a tener una obligación para que se haga responsable. Y de esta forma, cada una de nuestras responsabilidades las llevamos porque nos volvemos obligados y se vuelven funcionales en el área del trabajo, del hogar, de la escuela y de la iglesia. Yo no quiero profundizar en el área de tu responsabilidad en tu trabajo, no quiero profundizar ahí, y tampoco quiero profundizar tu responsabilidad en tu hogar o en tu escuela, pero sí quiero profundizar en el área de la responsabilidad en la iglesia, porque tú formas parte de la iglesia. Y recordemos que sin responsabilidad no hay una funcionalidad. Toda responsabilidad se vuelve funcional cuando es llevada a cabo. Así es que hoy vamos a ver el punto número 2 de lo que es nuestra responsabilidad. Ya la semana pasada estuvimos resaltando que nuestra responsabilidad es adorar al único y Dios verdadero. Cuando reconocemos quién es ese único Dios verdadero, lo adoramos, no porque nos tengan que decir que lo adoremos, porque es nuestra responsabilidad. Lo adoramos y le honramos, y no nos tienen que decir que le honremos, porque sabemos que esa es nuestra responsabilidad. Cuando cada cristiano entiende esto, entiende que fue creado para que adore a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, adorar a Dios, porque fuiste creado y fuimos creados para eso. Y la otra parte de la adoración es la glorificación, en donde nosotros adoramos a Dios, le glorificamos. Esa es nuestra primera responsabilidad. La segunda responsabilidad es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver esta comunión con el cuerpo de Cristo porque es nuestra responsabilidad. En su lugar quiero invitarlo a que incline un momento su rostro. Vamos a orar al Señor. Damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, que te canta, que te adora y exalta tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Señor, porque tu iglesia es una iglesia obediente que ha dado paso, Señor, a poder adorarte en espíritu y en verdad. Hoy queremos pedirte que hables a nuestro corazón y también nos ayudes a entender esta otra parte de nuestra responsabilidad como iglesia, que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Habla a cada corazón y que todos puedan comprender y puedan llevar a cabo este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La comunión en el cuerpo de Cristo es la parte igual esencial de nuestra responsabilidad. Quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y veamos lo que la iglesia primitiva hacía dentro de lo que es
su responsabilidad. Todos tenemos que conocer esta área de nuestra responsabilidad. Recuerden que tenemos que ser obligados. Si no nos obligamos, no somos responsables. ¿Cuántos de los hombres, cuando salen a trabajar, aunque no quieran ir a trabajar, van a trabajar porque sienten esa obligación y se vuelven responsables? Es una responsabilidad, es una obligación, y les dicen, es tu obligación. Y quiero que puedan comprender esta área por la responsabilidad de tu obligación como cristiano, estar en la comunión con el cuerpo de Cristo. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra que usa aquí en Hechos 2:42 dice: en la comunión unos con otros. La palabra comunión viene de una palabra griega que significa koinonía. La koinonía habla de sociedad, es decir, literalmente participación, interacción. Habla de lo social, habla del beneficio, habla de ayuda, habla de compañerismo, esa comunión, contribución, dispensación, ofrenda o participación. Eso es koinonía. Entonces la palabra koinonía que se usa en este texto de Hechos 2:42 dice que la iglesia participaba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Tres cosas que quiero resaltar en este versículo. Dice que la comunión o la koinonía o la responsabilidad de la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Es permanecer, es estar, es que no te dejas mover por otras doctrinas. La doctrina es una enseñanza. Dice el texto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo, los apóstoles de la iglesia primitiva, no los apóstoles del siglo XXI, que hay muchos falsos apóstoles hoy en día que usan este texto para decir que la iglesia tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Sí, pero de la iglesia primitiva, no de los ahora llamados apóstoles, falsos apóstoles, que quieren solamente que se sometan a sus falsas doctrinas, a sus falsas enseñanzas. Hoy en día está lleno todo lo que es redes sociales y las enseñanzas que abundan o falsas enseñanzas que abundan dentro de muchas iglesias. Y si la iglesia aprende a perseverar o permanecer dentro de la doctrina de la iglesia, es aquí donde cada uno de nosotros tiene que comprender que la palabra doctrina es una enseñanza. ¿Y cómo puedo permanecer en la doctrina? ¿Cómo adquiero una doctrina? La única forma de poder tener un conocimiento o un adoctrinamiento es sentándome a escuchar, sentándome a aprender. Una persona que se sienta y otra parte o otra persona le está enseñando, eso es permanecer dentro de la doctrina de los apóstoles. La Biblia es escudriñada y enseñada dentro de la iglesia. Cuando la iglesia aprende a permanecer aquí, difícilmente es engañado por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Como número 2, dice también que tiene que permanecer ¿en dónde más? En el partimiento del pan.
Entonces, nosotros vemos que la parte esencial de permanecer en la doctrina es el aprendizaje, pero el partimiento del pan no se está refiriendo a fiestas o a bodas o a 15 años. Partimiento del pan no se refiere a un asado, no se refiere a eso. Partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, lo que se hizo la semana pasada. Hicimos la Santa Cena, varios de ustedes participaron en la Santa Cena. La iglesia de los Corintios, ellos querían participar de la Santa Cena, pero el apóstol Pablo les enseña que ellos no estaban haciendo lo correcto ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. 1 Corintios 11, versos 17 al 22. Dice el apóstol Pablo: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ahora, ¿por qué está enseñando esto el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios? Porque literalmente en la iglesia de los Corintios su cena que hacían era totalmente un banquete. Eran mesas, era con botellas de vino o vino, era carne, era pan, era comida, mucha comida. Entonces alguien se adelantaba y agarraba y comía o agarraba de más. Y como era mucho la gente de la iglesia, entonces a alguien no le tocaba y se quedaba con hambre. Y otros agarraban no una copa de vino, sino una botella de vino y se embriagaban. Como algunas personas que entienden esta parte de lo que es la coinonía o la comunión. Dentro de la religión popular se enseña, los que estuvieron dentro de esta religión, la mayoría que están en una religión o la religión católica, muchos entienden lo que es la primera comunión y dicen: hicimos nuestra primera comunión. No sé si hicieron una segunda o una tercera, pero hay muchos que se quedaron en una pequeña comunión y nunca hubo más una comunión. La palabra comunión enseña que es una constantemente, es una entre las muchas que hacemos, porque no solamente es una comunión y ya, es tener comunión con los hermanos todos los días, a toda hora, y que se pueda comprender eso. ¿Dónde? En la iglesia o en las casas, en la doctrina, permaneciendo en la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde más? En el partimiento del pan, en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Y Pablo reprende a esta iglesia porque él les dice: en esto no os alabo, porque ustedes solamente se reúnen para comer. Entonces, imagínense si en una iglesia se hace una Santa Cena y literalmente se usa vino, y entonces el ministro participa del vino y se hacen 5 servicios y el ministro se toma el vino en los 5 servicios. Después de esos 5 servicios este ministro ya está borracho, ¿verdad? Y cuando entonces en la iglesia primitiva
primitiva o en la iglesia de los Corintios hacían esto, Pablo lo reprendió y dijo: en esto no os alabo. Ustedes solamente se reúnen para comer y se reúnen para beber. Por eso, como iglesia, participamos de un pedacito de pan y de una pequeña copita de jugo de uva. ¿Por qué no usamos vino literalmente? ¿Por qué no? Por nuestra cultura, por muchas personas que aún son débiles en la fe y pensarán: híjoles, aquí sí nos dan vino, voy a ir a la iglesia a echarme una copita de vino en la Santa Cena. Por eso usamos jugo de uva, porque es la representación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos en dos, como lo dice Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahora, también en las oraciones. ¿Qué es las oraciones? En las oraciones no se refiere a que uno está en un grupo de WhatsApp de oración y dice: vamos a orar por esto, y solo ponen amén, y ya, no sabemos si oran o no. Esto nos está enseñando que la palabra koinonía es estar juntos y presentes. Amén. Está hablando de que tenemos que estar orando juntos. Cada vigilia de oración, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen en cada vigilia de oración? Ahora, miren, es bien importante que cuando hablamos, que dice Hechos de los Apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted está permaneciendo en la doctrina de los apóstoles, y nosotros tenemos que defender esta doctrina porque es una sana doctrina. Yo no quiero hablar de las otras doctrinas que están allá afuera, porque hay mucha doctrina que está allá afuera que es dudosa. Entonces, pienso que si nosotros tenemos una sana doctrina, vivimos de esta sana doctrina y permanecemos en esa sana doctrina, es como hablar del discipulado bíblico. El discipulado bíblico, muchos están discipulando, muchos terminaron su discipulado, muchos siguen aprendiendo del discipulado. Permanecer o perseverar en la doctrina es estar viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y la forma de aprender doctrina es la manera de sentarse y ser enseñado. Eso es ser adoctrinado. Y compartir el pan, estar en la Santa Cena. Bueno, no es que ayer tuvimos un picnic y fuimos al parque y estuvo bien padre, ¿verdad? Jugamos fútbol, nos divertimos, hubo muchos juegos, estuvo padrísimo. ¿Hubo palabra de Dios? Ah, sí, un poquito, un texto ahí de 5 minutos. ¿Hubo oración? Ah, no. Pero estuvo bien padre, estuvimos juntos todos. No, eso solamente fue un picnic. No es koinonía, solo fue un rato de campamento. No estoy diciendo de que eso sea malo. Estoy diciendo de que la koinonía y de lo que tenemos que entender que nuestra responsabilidad es permanecer en el cuerpo de Cristo, tener comunión con el cuerpo de Cristo en el adoctrinamiento, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso sería bueno que si decimos: vamos a tener vigilia de oración, y tenemos vigilia de oración, no solamente decimos amén, sino que nos vemos en la vigilia de oración. ¿Para qué nos vemos en la vigilia de oración? Para tomarnos de las manos, para orar juntos unos por otros, para que oremos por tu necesidad. Hay necesidades que se apuntan en una libreta, que no solamente decimos: ay, que oren por mí. Que venir a la oración, eso es koinonía. Amén. ¿Están ustedes aquí? Cuando nosotros comprendemos esta área,
y aprendemos a tener una buena coinonía es compartir mis dones. Cuando compartimos de nuestros dones, Primera de Corintios, en el libro de Efesios, en el libro de Romanos, son bases bíblicas que nos hablan acerca de los dones espirituales. En Primera de Corintios 12, del verso 27 en adelante, nos habla acerca de esta responsabilidad. Ahora usted ya sabe cuál es su primera responsabilidad. Su primera responsabilidad como creyente es adorar al único Dios verdadero. Esa adoración nos lleva precisamente también a exaltar su nombre, su glorioso nombre. Esa adoración nos lleva a honrarlo. Esa adoración nos enseña a glorificarlo. Y como número 2, aprendemos que tenemos que estar en comunión unos con otros. Esta comunión nos enseña la coinonía en la palabra, en la oración y en la Santa Cena. Ahora, esta responsabilidad de estar en el cuerpo de Cristo es poder conocer mis dones. Yo quiero que le preguntes a tu hermano que está al lado, quiero que lo voltees a ver, que le preguntes, ¿tú conoces tus dones? Nada más no le vaya a decir o vaya a contestar, sí, yo soy un Don Juan. O le puede preguntar tú dónde andas, ¿verdad? En 1 Corintios 12, verso 27, dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En esta parte nos está enseñando, en estos textos nos está enseñando una parte de los dones, porque en la Biblia nos enseña que hay aproximadamente entre 21 y 22 dones que son repartidos dentro de su iglesia, y seguramente usted tiene entre 2 o 3 dones que Dios ya le ha dado, y esos dones que usted tiene no son dones para presumir, son dones que se ponen al servicio de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, y cuando uno entiende esa responsabilidad, uno se siente obligado a servir, porque uno entiende que es un don para servicio. Me gusta la frase que usa en el verso 28 y dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Ahora, ¿para qué te puso Dios en la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué crees que Dios te puso en la iglesia? Para servir. Si Dios te dio una habilidad sobrenatural, es pensar, por ejemplo, en los apóstoles. Los apóstoles de la iglesia primitiva terminaron todos en la época del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles. Hoy en día hay apóstoles, hoy en día no se le conoce como apóstoles, sino como un misionero. Aquella persona que sale a sembrar iglesias, siembra iglesias y se va a otro lugar a seguir sembrando iglesias. No, un apóstol no es el que se queda dentro de una iglesia y dice que es un apóstol y diciendo cada cosa, torciendo las escrituras. Un apóstol o un misionero es aquel que sale, se va a lugares a sembrar iglesias. Ese es un apóstol. Ahora, también dice que puso luego profetas. Los profetas
son aquellas personas que profetizan la palabra de Dios, que se alinean a la palabra de Dios y mencionan lo que dice la palabra de Dios. No son aquellos que te adivinan lo que comiste, ese no es un profeta. No es aquellos que te dicen qué tipo de perfume usas o dónde vives. No, esos no son profetas, esos son adivinos. Ahora, no existe, amados hermanos, el don de la adivinación. Eso proviene del diablo, eso no es de Dios. Usted no vaya a decir, Dios me dio el don de la adivinación. No, Dios no da dones de adivinación. No existe. Y si alguien tiene el don de profeta, recuerde que la Biblia nos enseña que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Todo profeta se sujeta a la área de la palabra de Dios porque predica la palabra de Dios o habla de la palabra de Dios. Después de tener a los profetas, habla de maestros. ¿Qué es un maestro? Un maestro es aquel que se capacita, que se entrena, que compra diccionarios, que estudia, que escudriña las escrituras, que enriquece su vida espiritual para poder dar una buena enseñanza. Un maestro no es aquel que le dice, oiga hermano, ¿qué significa esta palabra? A mí me suena como a. No es que suene como a, no es que suene a eso. Es realmente lo que tiene que decir el significado de esa palabra. Por eso es muy importante que los maestros se ilustren y tengan el conocimiento pleno y puedan enriquecer sus vidas o su conocimiento, porque aprenden y escudriñan y aprenden a leer. No solamente es que un maestro agarra y lo busca debajo de su manga. No es así. Eso no es un maestro. Entonces, Dios pone a estas personas en la iglesia para maestros. ¿Para qué sirve un maestro? Para enseñar. Para enseñar. De este lado, ¿para qué sirve un maestro? Para enseñar. Ok. Gracias, escritos en parte, sí, ¿para qué sirve un maestro? Excelente. Así sirve que usted despierta. Amén. Ahora, lo que sigue es luego los que hacen milagros. ¿Cómo puede usted saber que no tiene ese don de milagros? ¿Cómo sabe que no lo tiene? Si usted no se atreve a orar por un enfermo, ¿cómo va a saber si no tiene ese don? Mire, por ejemplo, si usted tiene curiosidad de que si tiene ese don, usted puede pensar y decir, a mí me gustaría tener ese don. Bueno, muy bien, lo felicito. La Biblia dice que anheléis los dones mejores. ¿Qué te parece si vas a las 76 urgencias y empiezas a orar por las personas que están enfermas ahí? Si se sanan, podrás saber que tienes el don de sanidad. Y si no se sanan, intenta otra cosa. A buscar otra forma de cómo ayudar. Amén. Cuando hablamos de estos dones, como el don de sanidad o los que hacen milagros, es algo que tienes que atreverte a orar por las personas para saber si Dios te va a usar. A nosotros nos ha pasado, a mi esposa y a mí, algo muy curioso, porque cuando hemos ido a orar por personas, hay personas que han sanado, pero luego vamos a orar por otras personas igual y luego no sanan, se las lleva el Señor. Entonces, no sabemos, porque aquí el que sana es Dios. Si Dios quiere sanar a esa persona, la va a sanar. Y si Dios no quiere sanarla, no importa cuánto yo le pida a Dios, Dios no quiere sanar si se la quiere llevar. Nos ha pasado que cuando hemos ido a orar por personas, una vez fuimos a orar, me tocó ir a orar aquí a las 76 por una persona que estaba en coma. Y me llevó la hermana Virginia y estaba el esposo de la persona que estaba en cama. Y cuando llegué a orar por esta persona, ella estaba totalmente en coma. Una persona en coma no habla, no dice nada, está fría, las máquinas la tienen ahí con vida. Y cuando yo llegué,
Yo le hablé del mensaje de salvación, yo le prediqué de Cristo Jesús, incluso la llevé a los pies de Cristo. Estoy convencido de que una persona que tiene vida, aunque esté en coma, muy dentro de su interior, puede escuchar el mensaje de salvación y ser salva. Porque lo que importa es la salvación, no tanto la sanidad. Hay personas que han sido sanas y no son salvas. Y entonces cuando esa vez fui, esta persona al siguiente día se la llevó el Señor. Solo Dios estaba esperando a que esa persona se arrepintiera, porque Dios estaba esperando llevársela. Y Dios hace todas esas cosas. Una vez nos invitaron a orar en la parte alta donde vive la hermana Vicky, en su calle, hasta arriba, no sé si ustedes se acuerdan, nos llevaban y fuimos a orar por un hombre que estaba ya desahuciado. Incluso la esposa se recargaba muy hasta la esquina de su casa y estaba así, ella en la esquina, y su esposo en la entrada de la puerta estaba sentado, y ella desde allá le decía a su esposo: pues haz como quieras, si tú quieres que oren como tú quieras, es más, el Padrecito ya te dio los santos solos. ¿Usted sabe qué quiere decir eso cuando el Padrecito le da los santos soles? Bueno, es porque ya lo prepararon para su muerte, ya está listo para que lo reciba San Pedro, ¿verdad? Y entonces, pues el hombre se queda ahí sentado, se nos queda viendo, nosotros estamos ahí parados, y nos dice: bueno, pues sí, oren por mí. Y llevaba yo una botellita de aceite, le vacié todo el aceite en su cabeza, en su cuerpo, oramos por él, y ya terminamos, oramos por sanidad, terminamos, nos fuimos. Honestamente a mí se me olvidó, ya, nos fuimos. Pasó un tiempo, después nuestro hermano Alfredo estaba construyendo su casa, su segundo nivel, y se me ocurrió ir a su casa para ver cómo iba su construcción. Y cuando llegué, un hermano, una persona me saluda y me dice: hola pastor, ¿cómo está? Y yo me le quedo viendo y me dice: no me recuerda, ¿verdad? No, honestamente no. Soy yo, esa persona que usted fue a orar, dice, allá arriba. A mí ya me habían desahuciado y mire, ya está ando trabajando. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cómo puedes saber pues que tienes ese don de sanidad o el don de milagros si no te atreves a ir a orar por una persona enferma? Ve a orar por alguien, por un enfermo. Atrévete a orar. Si sana, tienes ese don, y si se lo lleva el Señor, predícale el mensaje de salvación. Asegúrate que se arrepienta mejor, ¿verdad? Asegúrate que se arrepienta. Hay algo que tienes que saber acerca del don de milagros, porque tienes que darle siempre la gloria a Dios. Recuerda, tú no eres el que vas a sanar, Dios quiere usarte, pero si no le das la gloria a Dios, tú le robas la gloria a Dios y Dios ya no te va a poder usar, y entonces tristemente te puede usar el diablo, y tú no quieres eso. Entonces también en este texto tenemos los que ayudan. ¿Qué es ese don de los que ayudan? ¿Usted entiende sencillamente ese don o no? ¿Qué es los que ayudan? Los que ayudan, pues es los que ayudan. Aquellas personas que se involucran a ayudar. No tienen el don quizás de milagros o de sanidad, pero ayudan, van a hacer algo. Llevan tortas, o llevan pan, o llevan café. Son los que ayudan. Una persona que tiene el don de ayuda, ayuda en todas las áreas, porque quiere servir, le gusta servir. Entonces quiere servir de ujier, quiere estar en la cocina, pero eso es un don, porque quiere estar sirviendo. Entonces la koinonía es la parte donde nos reunimos, pero esta comunión que tenemos con el cuerpo de Cristo nos involucra a compartir nuestros dones. Entonces,
Koinonia es estar trabajando en equipo. Entonces ahora, ¿qué don tienes? ¿Qué don te dio el Señor? Veamos Romanos capítulo 12, verso 6. ¿Lo tienen? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, cheque, si el de profecía, úsese. ¿Se dice así? Úsese. ¿Se dice así? Eso. Si usted tiene el don de apostolado, úsese. Si usted tiene el don de pastorado, úsese. Y si tiene el don de maestro, úsese. Y si tiene el don de ayuda, úsese. Y en el milagros y sanidades, úsese. Tiene que ser usado. Y dice entonces, si tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿O el de servicio? ¿El de servicio? ¿El de servicio en dónde? No vamos a poner el del servicio en una actividad que nos ama. Es como la forma en que, como pastor, quiero encontrar más dones dentro de la iglesia en el liderazgo. Entonces capacitamos a hermanos y los aventamos a un ruedo a predicar. Si vemos la forma de predicar y decimos, bueno, este tiene el don, porque es un don. Decimos, ok, este sí tiene el don, el otro no tiene el don. Bueno, buscamos el área donde va a estar sirviendo. Si tiene el don de servicio, en el servicio. Y si tiene el don de profecía, pues en ese don. ¿Sí se da cuenta? Entonces, pero debe de tener un don. Usted mínimo 3 dones. Mínimo. Máximo 4 dones. No creo que tenga más, porque ya hubieran salido a relucir. Para que despierte, dígale a su hermano que está a su lado, dígale a su hermano que está a su lado, ya sabes tus dones. ¿Qué don tienes? Pregúntale, ¿qué don tienes? Ahora entonces, si el de servicio, ¿en dónde? En servir. Y el que enseña, ¿en dónde? ¿Qué dice ahí? El que enseña, ¿en dónde? En la enseñanza. Es que el pastor solamente usa a sus amigos, a sus preferidos. No, buscamos los dones. Voy a poner a alguien que no sabe enseñar a enseñar. Entonces buscamos esa área de la enseñanza, la buscamos. Como pastor es mi trabajo encontrarlos. Dios me puso como pastor, como obispo, como administrador de su iglesia. Es lo que tengo que hacer. Ese es mi trabajo. Tengo que encontrar su don, sacar su don, descubrir su don y poner a trabajar su don. Aunque usted no quiera. Déjeme decirle. La Biblia dice que los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no los puede regresar a Dios. Señor, aquí está mi don. No quiero servir. No, usted cuando muera llegará al cielo y Dios le va a decir, tenías este don, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? Los dones no se pueden regresar. Una vez un pastor me dijo que él sabía que los dones eran irrevocables y dejó el pastorado. Y yo le pregunté a este pastor y le dije, entonces ya no piensas pastorear. Ya no.
tienes temor de Dios. Pues no sé lo que me espere, dice, pero ya no voy a pastorear. Dejó una iglesia, dejó una familia. Imagínense eso. Entonces, los dones son irrevocables. No se puede regresar. Estamos sellados por esos dones. En la Biblia nos dice que anhelemos los dones mejores. Usted tiene un don, tiene dos, tiene tres dones. Si usted quiere otro que llame más la atención, pero solo por presumir, mire, hágalo si quiere. Pero póngase a trabajar. Póngase a hacer algo. Porque si usted quiere el don de señales, póngase, por favor, si usted quiere el don de señales y prodigios, de verdad que le pedimos que le pida a Dios que mande algo. Que abra los cielos, que llueva en abundancia. ¿Verdad? Señales y prodigios en el cielo, que se reúnan las nubes, que caigan truenos, que caigan tormentones. Entonces entendemos que Romanos 12:6 dice: el que enseña en la enseñanza. Verso 8: el que exhorta en la exhortación no se equivoque diciendo que la exhortación es un regaño. El que tiene el don de exhortación, la Biblia dice que cuando exhorta edifica y trae consolación. Entonces, si usted regaña y dice, lo exhorté bien fuerte, ese no es exhortación, eso fue regaño. Y si la persona dice, ya no quiero regresar, entonces usted lo regaña. Porque la exhortación trae consolación y edificación. Eso es lo que trae. Si usted exhorta a alguien, usted lo tiene que consolar y lo tiene que edificar, porque para eso es ese proceso. Amén, amén. Y dice, el que reparte con liberalidad. No le vamos a dar a una persona que es marra, que es coda, que es agarrada. No le vamos a dar ese ministerio para repartir. Imagínense, le damos ese ministerio para repartir. No. Este es de la iglesia. No lo quiere repartir. Entonces, el que reparte dice con liberalidad, porque es una persona que reparte con generosidad. Pues es un área administrativa, pero reparte con esa generosidad. Y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Este es uno de los dones igual muy bonitos que he visto, especialmente dentro de lo que son las mujeres. Porque hay mujeres que son muy lindos, muy amables, y le dicen a los hermanos, siéntese. Y los hermanos, no quiero sentarme acá. Pues se sientan donde quieren. Y como los hermanos tienen este don de misericordia, con alegría lo hacen. Está bien. ¿Entiende eso? Porque tienen ese precioso don. Pero le aseguro que si usted se encuentra con alguien que no tiene ese don, lo va a sentar donde él dice, no donde usted puede. Cada uno de estos dones usted los puede ir encontrando. Si usted cree que tiene el don de apóstol, lo podemos probar si tiene el don de apostolado. El apóstol es como un misionero o es un misionero. Tiene que ir a otros lugares, a otros estados o a otros países. Porque eso era lo que hacían los apóstoles. Entonces, para que usted no se vaya tan lejos como a Rusia, ¿verdad? ¿Por qué no empieza por Oaxaca, Puebla, Hidalgo, la sierra? ¿Por qué no empieza por ahí? Porque un misionero, un apóstol, tiene que adaptarse a las costumbres de esos lugares. Y tiene que comer lo que comen en esos lugares. Y si usted se adapta, por ejemplo, y tiene que dormir donde le dicen que tiene que dormir.
donde le dan. Usted no llega y dice, ¿y el hotel? ¿Dónde no hay hotel aquí? No, hermano, aquí no hay hotel. Mire, ahí tenemos un catrecito. Hoy le pusimos su alfombra para que se duerma, o el tapete. Y el baño, es la letrina que está allá afuera. Así. Y entonces eso es algo maravilloso porque aprendes una cultura totalmente diferente, los alimentos diferentes. Bueno, y por ahí puedes empezar si es que tienes el don de apostolado. Muchos podrían decir, ay, no, mejor no. Entonces no lo tienes. No te preocupes, ¿verdad? Sigue buscando, sigue intentando. ¿Por qué? Porque a veces un misionero quisiera irse de misionero a China, a Japón, a Cancún, a Puerto Vallarta. No, ve a la sierra, ve a la sierra, ve a ver si tienes ahí, y si te adaptaste ahí y no regresaste con calentura, entonces tienes ese reto. Y si te picó un alacrán y no te moriste, tienes ese reto. Amén. Eso es. Muy bien. La coinonía, que es el cuerpo de Cristo, en este tercer punto no hay discusiones, no las hay. Miren por favor 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Versículo 18 y 19. Dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Debe de haber cierto tipo de discusiones, pero solo para que se queden los que están aprobados. Es increíble eso, porque los peleoneros no caben en la iglesia. Por eso no hay discusiones dentro de la iglesia. Romanos capítulo 12, verso 9, es la parte que estamos leyendo. ¿La tienes? 12:9. El amor sea sin fingimiento. Checa. Aborreciendo lo malo. Ojo. No al malo, sino lo malo. Aborreciendo lo malo, la acción, no al que hizo lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es como si te dieran a escoger. ¿A quién prefieres? ¿A tus hermanitos o a mí? Mira, si me pones a elegir entre mis hermanos de la iglesia y ustedes, mi iglesia. Porque es de esta forma como tiene que ser. 11. En lo que requiere diligencia, recuerden que la palabra diligencia es prontitud, es responsabilidad. En lo que requiere diligencia, responsabilidad, sufridos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, ¿en dónde? En la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos, ¿con quién? Con los que se gozan. Tienes que gozarte con aquel que le está yendo bien. Gózate, ay
Se goza con los que se están gozando. Se sacó el premio mayor. Gózate. Sí, porque luego causa de envidia, ¿no? Y en vez de decir, padre, ¿quién sabe qué andará mi hermano? Cada rato cambia de carro. Eso es envidia. Uno tiene que gozarse con quién, con los que se gozan. Y luego llorar con los que lloran. Hay que acompañar a aquellos hermanos que están en un proceso de llanto, de dolor, de pérdidas. Hay veces que nosotros no los entendemos, pero sí comprendemos. Recuerde bien esa frase. Si usted dice, yo te entiendo, es porque usted ya lo vivió. Y si usted dice, yo comprendo, es porque no lo ha vivido, pero está comprendiendo. Entiende el dolor. Así es que de esta forma, usted puede acercarse. Y si usted dice, yo te entiendo, es porque usted ya lo vivió. Y le dice, lo hacemos la misma situación. Entonces nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis o no pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y cuanto dependa de ti o de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Si depende de ti, puedes estar en paz con tus vecinos, con tu familia, con tu cónyuge. Si depende de ti, pon la paz. Que cada uno de nosotros tiene que aprender a que dentro de la iglesia no tiene que haber discusiones o pleitos, no tiene que buscar la paz. Es que, ¿por qué no te reúnes con los hermanos? No, es que sale mal con ese hermano, no, es que con este otro hermano también. Quiero ir cerrando con 1 Corintios 6:6. Los noto muy serios, no sé qué tengo, pero yo estoy sudando muy rico. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. 1 Corintios 6:6 dice, sino que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, un hermano con otro hermano están peleando y discutiendo, quién sabe qué cosa. Como hermanos tenemos que saber, como hermanos espirituales tenemos que saber solucionar los problemas. Amén. Le doy gracias a Dios. Los que ya subieron de cocina, vieron ese pequeño barandalito que pusimos ahí arriba. Estoy a punto de ahorcar a este hermano. No, es mentira. Y él estaba insiste. Llegó un punto en donde dije, ya, a ver si lo quiere traer, que lo traiga. Hasta le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor voy a estar de venir. Ya, porque ya le dije y nomás nada. Mandamos mensajes, me dice tal fecha, me llegó esa fecha, luego otra fecha. Así me recorrió desde el año pasado, desde noviembre hasta apenas ayer, creo, jueves, lo vino a poner. ¿Es 6 meses? 5 meses. Entonces uno tiene que aprender a buscar, a orar, y ya no era generar un pleito. Tuve que ir a buscarlo hasta ayer y le dije al hermano, ¿es mi hermano? ¿Es cristiano? Le dije, ¿qué necesidad tengo de andar buscando hasta ayer? Y todavía me dice, ¿quién te dio una dirección? ¿Qué necesidad?
Ya después que vino y colocó el barandal, hasta me invita a la fiesta de su hijo. Bueno, eso es maravilloso. Dice el texto, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? A veces uno tiene que aprender a perder. Tiene que aprender. Que por cierto uno no pierde con el Señor que nuestro, porque Dios es el que nos hace justicia. Verso 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Así es que pleitos dentro de la iglesia, seamos sabios para solucionarlos. Si usted le debe a alguien, váyale a este hermano. Si usted tiene algún problema con este hermano, vaya con otra persona espiritual para que ese hombre, esa mujer espiritual le ayude a solucionar ese problema. Amén. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es esto? Es el compartir una comunión con el cuerpo de Cristo, que sepamos llevarnos como buenos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor, que siempre nuestro compromiso sea agradable a Dios. Padre Celestial, le damos a ti la gloria y la honra. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Sabiendo, Señor, que tú has repartido, Señor, preciosos dones dentro de tu iglesia. Hermanos, Señor, que están aprendiendo, que están conociendo, al igual que se están adoctrinando. Por Señor, para que sea tu gracia guiándoles.